Bueno, siguiendo el mismo alineamiento del hermano Efraín, que me precedió en la palabra, también los voy a saludar en otras lenguas indígenas, también los voy a saludar en la lengua mapuche, como hizo el hermano. Así que Mari Mari Compuche, quiero decir cómo están a toda la gente. En Baechaipá, en guaraní, quiere decir exactamente lo mismo. Y Nakakani, cómo están en Comechingón, que la lengua del Comechingón es Kamiare. Y creo que Imanaya Kazanki, como dijo el hermano, pero yo soy Com. Entonces, como corresponde, yo tengo que saludar en mi lengua, en Com Latak. Así que Laya Kaya Dokshe, Laya Kaya Yapajen, Ayem Clara, Ayem Com Lashi, Ayem Cacique Nala Com Lecti. Niachek aganagay analtogue, taguiñile de yeconlec. Estoy diciendo que mi nombre es Clara, que soy una cacique del pueblo Com, que soy una orgullosa mujer del pueblo Nación Com, y les estoy diciendo a ustedes muchísimas gracias por escuchar desde lo más profundo de mi corazón. Dicho esto, el encuentro de hoy es interculturalidad y educación. Quiero contar un poquito quién soy y cómo llego a esta Universidad Nacional de Luján. Soy del impenetrable chaqueño, de lo que queda del impenetrable chaqueño. Nací allí, estudié allí en la única escuela que había en nuestra región, la única escuela que había donde el 85% de la matrícula era del pueblo Com y donde la maestra nos decía que los indígenas vivían, comían y se vestían en pasado. Nosotros volvíamos y le decíamos a la abuela, la maestra dice que nosotros no estamos más, que no existimos. Y la abuela nos decía, usted vaya y aprenda que le va a servir. Usted sabe quién es. Y eso es lo que tenemos los pueblos indígenas. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros sabemos que esta tierra que pisamos está abonada por la sangre y los huesos de nuestros ancestros. Muchos de los que vinieron de los barcos, si tienen que buscar su ancestralidad, tienen que ir del otro lado de los mares. Esto que me pasaba cuando era muy niña, cuando iba a la escuela, a nadie se le ocurra preguntarme la edad, sigue sucediendo en las aulas. Esto no es casual que el Estado trate, no solamente ha tratado y sigue tratando, no solamente de invisibilizar a los pueblos indígenas, sino ahora con esto de la interculturalidad, de educación intercultural bilingüe que está dentro de la Constitución Nacional, que tenemos un montón de leyes y decretos que dicen de los derechos de los pueblos indígenas, pero que se quedan solamente en los papeles. Y menudo trabajo que tienen los docentes, porque los docentes son los que están intentando formar ciudadanos de bien, respetuosos de las leyes. ¿Y cómo se les explica que no se respete la Carta Magna del Estado, donde habla de los pueblos indígenas, de la interculturalidad, del derecho? Decía que les quería contar un poquito cómo llegué a esta universidad. Beatriz contaba anteriormente, en el 2003 se hizo una jornada muy grande y estuve en esa jornada. O sea, parece mentira, pero bueno, desde el 2003 nosotros ya estábamos trabajando en esta pelea porque se nos visibilice y porque se nos escuche. Cuando conozco a Beatriz Gualdieri es precisamente por un reclamo. Habían encontrado en la zona nuestra
en la zona de San Pedro, haciendo una investigación de lo que fue la batalla en el sitio histórico de Vuelta de Obligado, encontraron tiestos indígenas. Y el antropólogo que estaba trabajando en ese lugar se los entrega al municipio. El director de cultura, con mucho tino, dice: los vamos a exponer en el Museo Paleontológico. Y nosotros dijimos: ¿cómo en el Museo Paleontológico los tiestos nuestros, si nosotros no somos ni animales ni estamos desaparecidos? Se supone que en los museos paleontológicos están los restos de los animales desaparecidos. Y ahí van a ir a parar los tiestos indígenas. Ahí comenzó el reclamo y fue Beatriz Gualdieri la que se encargó de contactar a ese antropólogo que hoy está trabajando con nosotros para decirle por qué esos tiestos están entregados en ese lugar, para que vaya al Museo Paleontológico. Así están las cosas. Estamos hablando de hace 14 años, o sea, todavía creían o siguen creyendo de que somos una especie de animalitos. ¿Que dónde van a estar las cosas de los indios? Y el Museo Paleontológico. Tengo un lugar ahí, una vitrinita, y pongamos. Esas son las cosas con las que se trata a todas las cuestiones de los pueblos indígenas. A partir de ahí, tuvimos la necesidad de crear un espacio propio y nació la Antigal. Así que también los invito a visitarnos. El primer centro de interpretación indígena del país. ¿Y por qué el primero? Porque es el primero que nace de un proyecto indígena. Que todo lo que van a ver en ese lugar es indígena y que está guiado y administrado por indígenas. ¿Y por qué centro de interpretación y no museo? Porque sí funciona como un museo vivo. Queremos mostrar la cultura de los pueblos vivo. No queremos mostrar historia. Queremos mostrar la cultura de los pueblos vivos, con su lengua, con su cultura, con sus ceremonias, aunque todavía se sigan creyendo que son ritos paganos. En ese espacio reclamamos estos tiestos que iban a ir al Museo Paleontológico y los tenemos a resguardo nosotros. Desde ahí empezamos a trabajar juntos y una de las cosas que nos cuesta enormemente a los indígenas urbanos, los indígenas que hemos salido del territorio, a los indígenas que salimos del territorio, no es que salimos porque queremos. Si a nosotros nos preguntan dónde querés vivir y cada uno quiere vivir en su territorio, en el monte, en la montaña o en donde es tu territorio. El CON en el monte tiene supermercado y farmacia. Imagínate cuando te sacan del lugar y vas a una zona urbana donde encontrás gente que no habla tu lengua, que te mira con desprecio, que no son tus olores, que no son tus colores, que no son tus árboles, que no sabes de dónde vas a sacar tu medicina. Entonces tenés que armarte de nuevo. La abuela nos decía, cuando se tienen que ir a las grandes ciudades, se tienen que armar de nuevo. Y por si no quedaba claro, decía, pero armarse no de armas, sino armarse de a pedacitos, porque te quedas hecho pedazos. Y esa es la realidad. Cuando sale un indígena de su territorio, se queda hecho pedazos. Y esos pedazos que nosotros, con las que nosotros nos quedamos, esos jirones que nos dejan, eso es lo que volvemos a tejer. Para nosotros hay mucho simbolismo, como decía Efraín. Cuando hablamos de los simbolismos, para nosotros el simbolismo más grande y más claro para mostrar es la de los cactus. Ustedes fíjense que a los cactus se los sacan, los tiran en cualquier lugar y vuelven a prender.
y vuelven a dar flores, pero ojo que también tienen espinas. Para nosotros eso es muy simbólico. Y con interculturalidad, mis queridos, cuando ya se dice la palabra interculturalidad, ¿de qué van a venir a hacer los indios en el aula? ¿De qué van a hablar? Tienen que ser docentes, como decía Efraín. Lo que más importancia tiene son los títulos. Y en realidad, nosotros también vamos a las universidades de los blancos y también conseguimos los títulos que tienen los blancos. Ahora, lo que nunca van a tener los blancos es el título de indio que tengo yo. Y si hablas de interculturalidad, primero el mismo Estado está en los papeles, pero no está en la práctica. Ahora sí se va a bajar una directiva de que se enseñe interculturalidad en las escuelas. Bajó la orden. Ahora, ¿cómo problema el docente? Que se encargue el docente. ¿Hay material? Pues no hay material, que se encargue el docente. Que busque en internet, y en internet a veces encuentran cosas muy lindas y a veces encuentran cosas aberrantes. Nos tocó ir a una escuela con esto de nuestro proyecto, donde la docente se había preocupado tanto en trabajar y encontró una página de internet que le pareció maravillosa y decía que los tobas eran hábiles jinetes en el monte impenetrable. Entonces yo digo, perdón, ¿cómo galopaba dentro del monte impenetrable los tobas? O sea, hay cosas que son así de risueñas y hay cosas que son muy groseras y hay otras que son muy importantes. Una vez también todo un simbolismo que habían sacado de una lámina de internet con todas las cosas que tenía que tener, creo que trataba de la chacana, pero al revés de cómo mira el pueblo indígena. Entonces vos decís, esto lo hizo un blanco, porque el blanco mira al revés, mira la aguja del reloj para nosotros no gira así, sino que gira al revés. Para nosotros el tiempo no es lineal, el tiempo es circular. Y como esos un montón de simbolismos, ustedes imagínense lo que es un niño indígena escolarizado. Ese niño indígena escolarizado que no entiende lo que les están diciendo. Ahora, el docente, ¿se da cuenta si ese chico le está entendiendo o no le está entendiendo? ¿O si le está interesando lo que le está diciendo? ¿Están preparados los docentes para trabajar con población indígena? Eso sí, les cuento que hay una ley provincial que dice, artículo 6 de la reglamentación de la 11.331, chicas, artículo 6 dice que en aquellas escuelas donde haya un niño indígena, la escuela debe tomar las medidas necesarias para que ese chico no pierda su identidad. ¿Qué me cuentan? O sea, tarea para el hogar, problema de ustedes. ¿Cómo van a hacer para que ese chico no pierda la identidad? No sé, la ley está. Ahora hay que hacerlo. Nos ha pasado encontrarnos con muchas escuelas. A raíz de estas situaciones nace el proyecto de participación intercultural bilingüe que llevamos adelante hace 7 años, desde el 2010. Porque veíamos que eran nuestros niños los que estaban perdiendo la identidad. Porque la escuela no se preocupa. La escuela para nosotros es nociva. La escuela te quita toda tu cultura y te enseña otras. Te enseña cómo que el pensamiento indígena no es importante. Es importante el pensamiento universal, el pensamiento que te da la universidad, no el pensamiento indígena. A raíz de eso nosotros elaboramos nuestro propio proyecto. Y también nos fuimos a la escuela
con la ley en la mano, pero con un proyecto. Y dijimos, en vez de exigir a la escuela que se cumpla con esto, vamos a decir que vamos a cumplirlo juntos, ustedes y nosotros. Y por suerte hemos encontrado en su momento inspectores distritales con muy buena predisposición, respetuosas de la ley y respetuosas de los seres humanos, respetuosa de esa minoría absoluta que somos los pueblos indígenas urbanos, que están escolarizados. Sí nos encontramos también con algunas directoras que dijeron que éramos una secta y no pueblos indígenas, para que vean lo mucho que se sabe de pueblos indígenas. También nos hemos encontrado con esas cuestiones. Claro, la palabra interculturalidad crea escozor, porque hay muchos docentes que tienen esto de la ley del menor esfuerzo. Entonces cuando dicen, sí, pero también, ¿saben qué? A todo lo que tenemos que hacer del programa, ahora interculturalidad también. ¿Qué? Interculturalidad también, más trabajo. Sí, corresponde. Todavía en los estados, y más en nuestro estado, en el estado argentino, no se tiene en cuenta el derecho de las minorías, y mucho menos si son indígenas. El derecho está, pero ¿por qué está la EIB? Simplemente por una manera de acallar los reclamos de los pueblos indígenas. No alcanza el presupuesto, siempre hay un pero. La educación intercultural bilingüe no se puede hacer porque el presupuesto no alcanza, además son poquitos. Y vamos a hacer educación intercultural bilingüe donde se habla masivamente esa lengua. Y nosotros necesitamos que la EIB esté donde hay pocos hablantes de una determinada lengua, por ejemplo el camiare. Por ejemplo, esa lengua se está perdiendo. Entonces, si no estamos trabajando con esa lengua, la lengua se va a perder. Cuando hablamos también de interculturalidad, y acá esto lo aprendí de los blancos, pero voy a pasar un chivo, nosotros en San Pedro, en este mes de julio, vamos a inaugurar la salud intercultural. O sea, vamos a tener consultorios interculturales indígenas, poniendo al mismo nivel la medicina occidental con la medicina indígena. Poniéndonos a un mismo nivel. Y ¿saben qué? La ministra de Salud, la doctora Zulma Ortiz, va a ir a esa inauguración. Así que creo que vamos a ser los primeros de la provincia de Buenos Aires que vamos a tener medicina intercultural. Y no solamente para los indígenas, sino también para todo aquel que quiera atenderse con una medicina que es diferente. Diferente, ni mejor ni peor que otra, como nuestra cultura. Diferente, nada más que diferente. Yo me había anotado algunas de las cosas que le quería contar, pero no me quiero tomar demasiado tiempo porque prefiero que escuchemos a la maestra. Simplemente, ustedes son todos estudiantes de magisterio, ¿verdad? ¡Guau! Menudo trabajo tienen. Y en vez de que ustedes me hagan las preguntas a mí, creo que una de las preguntas que les dejo para cuando estemos entre el ping-pong de preguntas y respuestas es: ¿los están preparando para trabajar con los niños indígenas? Porque sí les van a decir, y si no, hay un chiquito ahí que es muy calladito, ese chiquito no habla, no participa. Y de repente ese chiquito es indígena. Nos ha pasado un montón de escuelas que no, pero él no habla, él no participa. Y el chiquito, cuando empiezas a hablar de lo que se siente identificado, que donde le tocas la fibra más íntima de su ser indígena y te dice, pero mi abuela, no, cállate vos, no, déjalo que hable. Y termina ese chiquito calladito, el que nunca participó en la escuela, dando la clase para sus compañeros, porque está hablando de su cultura, de su identidad. Y otra de las cosas con las que se van a encontrar, y no, porque viste, no terminan, porque son desertores, son esos chicos que
se van de la escuela. La pregunta que cabe sería, ¿lo están interesando con la propuesta que hacen? ¿Se preguntaron alguna vez si los están entendiendo? Si quién es el que tiene que formar. Miren la palabrita, hoy lo decía Efraín, alumno. ¿Qué significa alumno? Sin luz. O sea, se supone que todos ustedes son las lumbreras, los que van a ir a alumbrar a ese chico. A nosotros nos preocupa fundamentalmente que a ustedes, los jóvenes que están preparándose para educar, formar, yo creo que es formar, creo que la educación viene de la casa. Ustedes ahí les van a dar matemática, historia y otras cosas, pero la educación es de la casa. Ustedes van a formar ciudadanos de bien. A mí sí me preocupa tremendamente de que estén formados ustedes para saber contener a nuestros niños, a los niños que piensan diferente, que tienen una cuna diferente, que vienen de una cultura totalmente diferente, ni mejor ni peor, pero diferente. Así que, chicos, tareas para el hogar. Ñacheca Ganagay, muchas gracias de mi parte. Quiero escuchar a la maestra.